de la asignación dinámica de memoria, en esta ocasión para matrices, es decir, arreglos en dos dimensiones. Como ya se abordó el tema de los arreglos dinámicos, básicamente acá lo que hacemos entonces es una extrapolación del concepto, una ampliación del concepto, y lo vamos a aplicar entonces al caso de las matrices. Comencemos. Asignación dinámica entonces para una matriz. Recordemos que una matriz, entonces por acá la podemos ver en la parte inferior. Entonces es básicamente está caracterizada por tener entonces dos dimensiones. Al tener dos dimensiones, entonces no podemos hacer la asignación dinámica con un puntero sencillo, por lo que es necesario entonces utilizar, dice acá, utilizar un doble apuntador. Inicialmente en el material que hablamos de apuntadores, hablábamos de que el trabajo con punteros en C++ es bastante rico, y en últimas acá entonces ya encontramos una variación de lo que es el trabajo de un apuntador común y corriente. Entonces estamos hablando de que en este caso estoy haciendo la declaración de un apuntador a un apuntador, es decir, hay un apuntador que apunta hacia otro apuntador que a su vez entonces apunta a otros datos, básicamente. Se va a hacer entonces una doble asignación porque tenemos entonces dos dimensiones, y se debe manejar básicamente también un arreglo de apuntadores. Vamos a mirar acá la gráfica un poquito entonces cómo sería esa estructuración en memoria, esa construcción en memoria de una matriz. Entonces estaríamos hablando, tomando como referencia la instrucción que está aquí. Entonces estamos hablando de que creamos un apuntador y que ese apuntador a su vez está apuntando, pero entonces ahorita nos damos cuenta ya en el código más o menos en qué consiste esta instrucción, que básicamente asumimos que este es el doble apuntador, que tenemos entonces el operador igual, el operador new, en este caso el tipo de datos flotante, y aquí entonces estamos indicando que se está generando entonces un arreglo de estas posiciones, pero es un arreglo donde en cada una de estas posiciones entonces encontramos una dirección de memoria, es decir, es un arreglo de direcciones, es un arreglo de apuntadores, dirección, dirección, dirección. Y aquí entonces a su vez con esta otra instrucción entonces estamos haciendo la asignación dinámica para cada uno de estos espacios del arreglo. Entonces en la posición 0 está haciendo la validación de tipo flotante y está generando entonces en cada uno de los casos entonces un arreglo de C columnas básicamente. Entonces como está planteado ahí. Miremos entonces cómo quedaría el código. Tenemos entonces nuestra clase, la instrucción que acabamos de mirar, doble apuntador, y acá la idea es que vamos a hacer otros procesos, las subíndices, básicamente IJ, y acá las variables que nos van a recibir entonces el tamaño o el número de filas, el número de columnas. Ya hablamos entonces de lo que es las funciones o métodos constructor y destructor, y básicamente la definición de ese método entonces ya lo conocemos. Entonces en este caso estoy tomando la dimensión de el número de filas, estoy tomando el número de columnas, y en este caso entonces estoy haciendo la asignación dinámica por el apuntador externo. Recordemos entonces que es básicamente lo que aparece ahí sombreado en azul, que estamos entonces colocándolo a apuntar, ya lo dijimos, entonces a un arreglo de apuntadores. La validación es exactamente la misma, y para el siguiente entonces ya como es un arreglo, entonces hacemos un ciclo que va desde I hasta F, y en este caso entonces en cada una de las celdas hace la validación para generar entonces una matriz como tal, o unos arreglos de una
de un tamaño determinado. La segunda validación, y aquí estoy haciendo la inicialización de esa matriz construida, que al igual que los arreglos, entonces la forma como la accedemos entonces no cambia. En el caso del arreglo era una sola dimensión, en este caso estoy diciendo que m sub i j en la posición de xy, entonces estoy asignando el valor de 0. Y en el caso del método liberador, del método destructor, entonces encontramos que primero estaríamos hablando de que está haciendo el ciclo la liberación de este enlace interno, básicamente. Entonces vamos a perder literalmente la referencia a todos los datos de la matriz. Se asume que es los datos de la matriz, entonces van a quedar almacenados entonces en este espacio que está apuntado como tal. Y luego de hacer esa liberación, entonces viene y toma entonces el puntero final y básicamente entonces perdemos la referencia completa a todos los datos. En este caso, entonces mostramos por acá, que ya lo vamos a ver con el programa ejecutando, entonces la leyenda que nos indica que el constructor está ejecutando, toma el número de filas, toma el número de columnas y acá entonces hizo la lectura y la estamos entonces imprimiendo la salida, en ese caso una matriz de 3×3, entonces esa fue los datos que entraron por teclado y acá entonces estamos mostrando la sumatoria y estamos mostrando el promedio. En este caso nosotros vamos a mirar entonces un poquito la forma como podríamos entonces entrar a mirar sobre el compilador entonces el código funcionando. Vamos a ver si lo logramos entonces ver. Tenemos entonces acá las mismas instrucciones que ya habíamos visto en el caso de la asignación dinámica, entonces para generando el arreglo de punteros, haciendo la validación entonces para cada una de las celdas del arreglo y en este caso entonces la inicialización y la liberación como tal. No estamos haciendo ninguno de los procesos, ninguno de los métodos de entrada, proceso, salida y en este caso pues simplemente vamos a construir, digamos que 5×5 va a ser la matriz y se asume que acá está planteando entonces el llenado de la matriz o inicialización, realiza proceso, datos de matriz y básicamente genera pues la ejecución del destructor y básicamente no está haciendo nada más, pero nos está mostrando que efectivamente la construcción de la matriz de manera dinámica se está haciendo. Vamos a dejar entonces hasta este punto